ya está grabando. Les agradecemos su asistencia a esta entrevista y les agradecemos también por participar en esta convocatoria para la elección de vocalías para el próximo proceso electoral. Iniciamos esa entrevista siendo las 12 horas con 33 minutos del día 11 de diciembre de 2023. Soy Sandra López Bringas, consejera electoral de este instituto, y me acompañan en este grupo de entrevistadores el licenciado Efraín García Nieves, encargado de la Dirección de Administración, y el maestro Darío Llamas Pichardo, coordinador del secretariado de la Secretaría Ejecutiva. Esta entrevista es por panel por competencias, donde nos va a dar información respecto de ustedes y conocer a mayor profundidad las competencias que puedan llegar a tener para el buen desempeño exitoso, eficaz y eficiente de las actividades que en su caso se encomienden en el marco de los principios rectores del instituto. La duración máxima de esta entrevista es de 20 minutos e iniciaríamos con la formulación de las preguntas y se les irá indicando en el orden que deben de contestar. Les pediríamos que fueran muy concretos en sus respuestas, y nos dieran información sobre alguna situación de su experiencia previa, desde sus diferentes ámbitos de responsabilidad, qué es lo que ocurrió, qué se esperaba de ustedes y cuál fue el resultado que se obtuvo de esta acción que pudieran haber llegado a tomar en esta situación que nos puedan estar describiendo, y su respuesta tendrá una duración de máximo 2 minutos. E iniciamos con la pregunta que les formula el maestro Darío Llamas. Muchas gracias, consejera. Muy buenas tardes. Voy a proceder con la pregunta y después les iré diciendo quién nos comparta su experiencia, por favor. La pregunta es la siguiente. Cuénteme acerca de alguna situación complicada en sus trabajos anteriores en la que haya convencido a alguien de difícil trato para que hiciera algo que usted consideraba importante. ¿Qué estrategias utilizó para convencerlo o convencerla y lograr su colaboración? ¿Y cuál fue el resultado? Le pediría, por favor, a Javier que sea el primero en respondernos y cuenta con hasta con 2 minutos para ello. Adelante, por favor, Javier. Lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos mis compañeros y a los entrevistadores. Miren, yo para ser más concreto les comentaría una situación real que viví en el proceso 2017. Yo fui auxiliar de junta en la vocalía de Chiconcuac, bueno, sí, en la Junta Municipal de Chiconcuac. Ahí tuvimos un pequeño problema con uno de los vocales. Estaba muy atrasado en sus actividades como tal, recibía muchas quejas de la dirección de organización, secretaría ejecutiva y todo eso. Estaba atrasado con respecto a lo que son las actas, todas sus actividades, tenía mucho atraso. Entonces yo cuando entré, pues encontré un atraso muy profundo. Este vocal no quería pues llevar a cabo sus actividades como tal. Y entonces yo lo que hice pues fue motivarlo a trabajar. Pues antes que nada yo le dije que veníamos a trabajar a un objetivo en general y para ser concretos, pues logramos actualizar ese trabajo que se tenía, el rezago que se tenía en esa junta municipal. Incluso ya los consejeros tenían muchos problemas con ese vocal en concreto. Al último, ya como resultado final, se logró pues que todo se obtuviera al 100% los trabajos que se tenían pendientes. Esa sería mi participación como tal. Muchas gracias, Javier. Anayeli, por favor, compártanos su experiencia. Cuenta hasta con 2 minutos para ello. Gracias. Gracias, buenas tardes. Primero comentarles que yo no tengo experiencia en materia electoral, entonces mi respuesta va a ser enfocada a mi actual trabajo. Yo inicio actividades laborales de manera formal en el 2020 en el área de tecnologías de la información para el ICEM. Tenía una compañera y entre semana y un compañero en fines de semana. Al año siguiente el ambiente laboral se torna mal. Mi compañera, por actitud, es puesta a disposición para otras áreas del servicio, sin que yo pudiera hacer algo para revertir esa decisión de mi superior. Al poco tiempo, mi jefe inmediato es despedido y bueno, yo me quedo sola en el departamento con mi compañero de fines de semana. Y yo no tenía mucha comunicación con ese compañero justamente, es un tanto difícil. Entonces lo que yo hice fue acercarme a él, platicar mucho con él, entablamos comunicación
y de cierta manera yo logro convencerlo para que nos centremos más en buscar soluciones antes que en el problema o vaya a generar más problemas de los que ya había en la oficina. Entonces nos centramos en resolver las actividades, los deberes que teníamos que entregar, porque teníamos plazos que cumplir también. Y bueno, él accede, él finalmente accede, da cabida a mis decisiones y propuestas y así es como salimos adelante ese tiempo en el que no tuvimos jefe. Muchas gracias, Anayeli. Ahora, si es tan gentil de compartirnos su experiencia, Arisbet, igualmente usted cuenta hasta con 2 minutos para ello. La escuchamos, por favor, Arisbet. Adelante. Claro, buenas tardes a todos. Y en efecto, desde mi experiencia profesional laboral, estuve participando como enlace regional bilingüe en el municipio de Temascalcingo, en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Y bueno, como sabemos, este instituto trabaja a través de metas. En el tiempo del 2019 se nos había estipulado una meta de 120 incorporaciones. Como bien sabemos, va destinada a la población de 15 años en adelante que no hayan concluido con su nivel de estudios. Pues si bien es cierto, hay muchas personas en rezago educativo que efectivamente ya tal vez por la edad ya no es de su interés concluir o seguir con sus estudios. En el momento que yo llego al instituto de INEA, bueno, pues se me asigna una meta de 80 educandos para incorporar. Y bueno, se me asignan también a su vez asesores, se me asignan 5 asesores y la misión pues era precisamente eso, ¿no? Salir, hacer la invitación y como ya lo mencioné, son pocas las personas que por interés propio se van a acercar. En este momento pues nos encontramos ante esta situación difícil, se comenta con las asesoras y bueno, la estrategia que implementé pues fue motivarlas, platicar con ellas para que saliéramos a hacer visitas domiciliarias y bueno, así captar el mayor número de educandos. Como todos sabemos, hay determinados lugares o compañeros en donde pues tal vez por el tiempo, por sus diferentes actividades, pues también como que no se prestan, ¿verdad? Pero bueno, aquí se logró convencerlos pues a través de la razón de que las metas pues serían beneficiadas para todos, ¿no? E inclusive los educandos que pudiéramos captar serían distribuidos de manera equitativa para que los asesores también a su vez tuvieran por la misma proporción de educandos. Y bueno, pues salimos al recorrido de las visitas domiciliarias y efectivamente logramos incorporar y superar la meta, inclusive estuvimos incorporando alrededor de 120 educandos, es decir, superamos la meta. Hasta aquí sería mi aportación. Qué amable, Arisbet. Consejera, en cuanto a la participación de sus servidores, ¿cuánto? Muchas gracias. Gracias, maestro. Me tocaría iniciar con el siguiente cuestionamiento para esta segunda ronda. Y si nos podrían compartir alguna situación de sus trabajos anteriores o trabajos actuales en donde hayan estado a cargo de un equipo de trabajo y que tenían que alcanzar un objetivo laboral que se les planteó en determinado momento. Nos podrían compartir cómo lograron que las demás personas aceptaran las estrategias que ustedes plantearon para lograr el cumplimiento de este objetivo en la organización a la que pertenecían. Tiene hasta 2 minutos para contestar, Arisbet. Bien, muchas gracias. Efectivamente, de acuerdo a mi experiencia laboral, trabajé para el Censo de Población y Vivienda en el 2020 y bien, tuve a mi cargo 5 entrevistadores, de los cuales pues también sabemos que se trabaja a través de metas. Bueno, pues para ello nos había tocado un eje bastante grande, era demasiado trabajo y como todos sabemos, las personas pues salen desde muy temprano, regresan muy tarde también y bueno, esto nos complicaba hasta cierto punto obtener la información que necesitábamos para el censo. Más sin en cambio, siempre lo he pensado, antes de iniciar un trabajo, creo que es muy importante la comunicación entre el equipo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, yo sabía y estaba muy consciente de la gran responsabilidad que esto conlleva y sobre todo porque las estadísticas que nos arroja INEGI, al saber que es una institución, pues con mucha credibilidad.
Y bien, pues nos reunimos, platicamos, vimos las estrategias. Una de ellas fue que precisamente estaríamos trabajando y redoblando esfuerzos, es decir, con horas extras. Entraríamos a trabajar un poquito más temprano, tal vez tendríamos tiempo para descansar. Algunas de ellas eran madres de familia y bueno, pues en este apartado se daba también un tiempo para que ellas pudieran ir a recoger a sus hijos a las escuelas y bueno, volver a incorporarse al trabajo, porque yo creo que eso es muy importante también, nunca descuidar y al contrario, apoyar esa parte de la maternidad. Y bueno, en efecto, fue uno de los supervisores, bueno, con más entrevistadores a cargo y que efectivamente también logramos nuestra meta en el tiempo establecido, inclusive lo hicimos 3 días antes. Hasta aquí mi aportación. Gracias. Gracias, Arisbet. Tiene hasta 2 minutos, Anayeli. Gracias. Hace un año, antes de la llegada de un nuevo jefe al departamento de tecnología de la información, en mi actual trabajo, yo había liderado el departamento durante 2 meses, más o menos, no fue mucho tiempo. Estaba trabajando en coordinación con mi compañero de fines de semana, él fue un muy buen apoyo para mí. Y también estuve trabajando de manera estrecha con otras áreas de otros departamentos para que pudiéramos solventar las necesidades de nuestro servicio. En cuanto llega un nuevo jefe, ahora me toca trabajar en equipo con él también, porque soy yo y, bueno, mi compañero, los que tenemos que enseñarle cómo es la forma de trabajo, cuáles son. De hecho, me acuerdo que hice una presentación muy detallada en donde yo mencionaba los proyectos que teníamos pendientes y los avances que yo había hecho en el área. Le compartí información, le compartí manuales de procedimientos, material que él podía ocupar para que se incorporara más rápido a nuestra área de trabajo y pues yo siempre he sido de la idea de dividir y vencerás, de esa manera él podía ayudarnos, tal vez con su experiencia crear estrategias para guiarnos de una mejor manera y bueno, yo trabajé de esa manera. Gracias, Anayeli, por tu respuesta. Javier, hasta por 2 minutos. Ok. Miren, yo quisiera exponer un caso ya más particular, porque yo en el 2009 fui supervisor del Instituto Electoral del Estado de México. Mi área que me tocó, mi zona que me tocó como supervisor, la terminamos en un tiempo récord, por la zona, por la capacidad de las personas a las que estaba yo a cargo. Y entonces tuvimos que apoyar a otras ORES que no tenían el avance correspondiente. Ahí yo creo que es un poquito más complicado motivar al personal. ¿Por qué? Porque a mí me decían mis guys, oye, nosotros ya cumplimos nuestra meta, nosotros ya cumplimos nuestros objetivos, ¿por qué tenemos que ir a una zona en donde las personas que están a cargo no responden, o sea, no cumplen con sus objetivos, no tienen ese compromiso? ¿Cómo motivas a una persona, a un personal que ya cumplió con sus objetivos y los tienes que motivar para que apoyen a otras personas, a otras zonas, cuando ellos ya cumplieron con sus objetivos que para los que estaban contratados como tal? Entonces yo lo que hice pues, fue dialogar con ellos, llamé a mi jefe, el vocal de capacitación, para darles una plática y hacerles entender que nosotros pertenecemos a una institución como tal. Los objetivos y los fines que compartimos pues son en general, ¿no? Independientemente que a lo mejor ellos ya habían cumplido su meta como tal, como estaba preestablecido. Logramos el consenso. Yo le dije a mi jefe que si nos podía apoyar en el sentido de darles unos incentivos, pues de un poquito más de descanso y sobre todo, pues decirles que era apoyo a las otras horas. Ya no era tanto con su compromiso como tal. Sin embargo, pues deberían de tener la misma dedicación y la misma entrega. Y pues finalmente, como resultados, logramos apoyar unas 7 u 8 SORES. Logramos incrementar en esas SORES que estaban muy bajas, logramos incrementar la capacitación y logramos las metas mínimas en esas SORES que no nos pertenecían ni teníamos como tal al principio ese encargo. Entonces, para mí fue un logro muy importante de motivación hacia el personal que, sin ser parte de esa responsabilidad, pues logró comprometerse, ¿no? Ese sería un ejemplo para mí de motivación hacia un objetivo en particular. Gracias, Javier. Efraín García Nieves, licenciado, si viene a hacer su pregunta. Gracias. Gracias, consejera. Muy buenas tardes.
Voy a formular de igual manera, bajo la misma mecánica, el planteamiento y enseguida les señalaré el orden en el que me gustaría escuchar sus respuestas. El planteamiento es este. Me gustaría que nos contaran y escuchar de ustedes de alguna situación en la que hayan optado por una acción que resultó altamente exitosa para su área u organización. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? ¿Por qué tomaron esa decisión y no alguna otra? ¿Por qué creen que resultó beneficiosa? Y si tienen algún ejemplo o indicador, favor de comentarlo. En primer término, le pediría por favor a Javier si nos pudiera hacer su comentario. Ok. Miren, yo en el año 2017 fui auxiliar de junta y nos tomamos con un caso de una persona que era de los PREP, el responsable del PREP, y resultó que esta persona, en una de las sesiones del Consejo Municipal, se le ocurrió llevar un logotipo en una gorra de un partido político. Entonces, pues obviamente los consejeros, los representantes del partido político se pusieron muy, pues sí, ¿no? Con fundamento y con razón, el hecho de que esta persona, como parte de una institución, no podría portar logotipos ni emblemas de partidos políticos. Entonces, a ella bueno, le solicitaron que dejara el encargo en lo que se resolvía su situación, y a mí me pusieron como responsable de esa área. ¿Qué pasó? Pues al principio los compañeros estaban, bueno, los capturistas, todo eso, estaban un poco renuentes en el sentido de que habían removido a su jefa, a la responsable de esa área. Entonces yo lo que hice fue pues consensar con los compañeros, explicarles que debíamos de tener una actitud diferente respecto a la acción que había realizado la compañera, que ya las instancias correspondientes pues tomarían la decisión respectiva, ¿no? Y yo lo que hice fue dialogar con ellos, pues consensar la participación, la motivación y sobre todo el que tuviéramos una actitud diferente, ¿no? Una actitud de participación, de miras hacia el futuro. Y pues al final del proceso logramos que fuéramos una de las juntas mejor reconocidas en cuanto a la captura, en cuanto a la información de datos respecto a lo del PREP. Entonces yo siento que eso fue una decisión que se tomó de último momento y en la que pues a lo mejor no tienes la noción, porque yo no había recibido la capacitación como tal, la había recibido la otra compañera que había sido sancionada, pero con la ayuda de los compañeros y con la motivación que se les dio, se logró un resultado adecuado y conforme a los objetivos que planteaba el instituto. Eso sería mi participación. Gracias, Javier. Ahora me gustaría escuchar a Nayeli, por favor. Gracias. A mí se me viene a la mente el siguiente ejemplo. A inicios justamente de este año, como cada año, me toca trabajar en la mejora del plan de trabajo de mi área, pero se termina convirtiendo en un proyecto grandioso. Este proyecto se planifica de tal forma que en un año logramos objetivos que llevaran al hospital, a la unidad médica en la que yo me encuentro, a un entorno de atención médica más moderno, más seguro, más eficiente. Por mencionar, de los objetivos principales, era que todas las áreas médicas contaran con sistemas operativos actuales. Aquí quiero hacer un paréntesis y mencionarles que cuando yo ingreso a la unidad, los sistemas operativos, las versiones que tenían, eran versiones del 2009. Entonces, esto es importante porque quiere decir que eran sistemas o interfaces con más de 10 años de antigüedad. Otro de los objetivos era el reemplazo de cobre por fibra óptica, hablando de la infraestructura de la red. Y otro de los objetivos era reemplazar equipos de cómputo, de impresión y de telefonía que pues ya fueron obsoletos, que ya tenían el mismo rendimiento, y pues los resultados, sin duda alguna, fueron extraordinarios. A pesar, más bien, además de que para las áreas administrativas, en cuanto a optimización, también se vio una mejora para los médicos en cuanto a su servicio.
porque ellos podían acceder de una manera más rápida a la información de los pacientes, por ejemplo, y justamente hablando de los pacientes, también nosotros nos tocó implementar medidas de seguridad más avanzadas para proteger la privacidad de sus datos, porque hay información sensible a la cual a veces no se toman medidas de seguridad tan importantes. Y pues sí, el éxito del proyecto y de la decisión que tomamos al convertir ese plan de trabajo en un proyecto resultó bien, óptimamente, tanto para las áreas operativas como para la calidad en la atención médica que se da a las comunidades. Gracias, Anayeli. Escucharíamos, por favor, a Arisbet hasta por 2 minutos también, por favor. Claro, muchas gracias, licenciado. Pues bien, en efecto, igual, desde mi experiencia profesional laboral, estuve participando en los sistemas municipales anticorrupción y bueno, yo creo que una experiencia exitosa que ahora recordaba, pues fue precisamente obtener la representación distrital. Esta representación distrital judicial comprende los municipios de Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotlán y San Felipe del Progreso. Bueno, pues esto se hace a través de un plan de trabajo. En ese momento pues surgió la idea, toda vez que los demás integrantes pues teníamos como esa duda, ¿no? De quién pudiera representarnos. Y bueno, para ello siempre he pensado que debemos de trabajar también de manera organizada, además de la comunicación. Y bueno, para ello se propone el plan de trabajo por el que se iba a regir. Y en efecto, se plantean algunas acciones en donde, como bien sabemos, esto de los sistemas anticorrupción es un gran reto hoy en día. Más sin en cambio, pues es bien sabido que tenemos o teníamos que llegar a la ciudadanía, ¿no? Si no es que era al 100%, pero por lo menos cubrir un 80%. Y bueno, tan es así que lo que se me vino a la mente en ese momento y la estrategia fue no nada más centrarnos en las cabeceras municipales, sino también llegar a esas localidades en donde la ciudadanía necesita estar informada, tener noción de cómo crear una cultura de denuncia. Y bueno, para ello veíamos y observábamos los alcances que teníamos, sobre todo el reto con la administración pública, porque la aceptación no era tan buena de primer momento, ¿cierto? Toda vez que ellos pues se sentían agraviados, no tomando en consideración, bueno, que somos un sistema que hace coadyuvancia. Y pues bien, tuvimos que optar, ver, sentar, analizar las situaciones y bueno, lo que decíamos, no nos pueden detener algunas cosas, al contrario, tenemos que buscar la manera de cómo llegar, ¿no?, a esa ciudadanía. Y en efecto, se programan, se contemplan 8 conversatorios que deberíamos de traerlos, obviamente, para la cuestión de ética en el servicio público, que buena falta nos hace, ¿verdad?, a todos. Y bueno, a través de nuestros ponentes, expertos en la materia, y efectivamente tuvimos que solventar obviamente nosotros los gastos por nuestra cuenta propia, y bueno, considero que fue de éxito porque tuvimos alrededor de 15 conversatorios en los diferentes municipios que mencioné anteriormente, y bueno, todos estos fueron de manera rotatoria. Es por ello que considero que fue una situación de éxito, pero siempre tomando en cuenta igual los comentarios y las aportaciones pues de mi equipo de trabajo. Gracias, Arisbet. Sería cuanto, consejera, gracias. Gracias, licenciado Efraín. Llegamos a la conclusión de esta entrevista. Si nos pueden apoyar con ir finalizando la grabación de la misma.